¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a quienes nos retransmiten de manera diferida, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista y pueden también vernos en las noches en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista. Queridos amigos, agradezco al ingeniero Víctor Melara García, que está en la cabina de ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana, de ABC Radio, Estudios Tepeyac. Gracias, ingeniero. Gracias, Jonathan Álvarez, por el apoyo técnico. Y bueno, pues tener el privilegio de compartir con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien representa al Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, y quien también es parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. Esta Ceci Tapia Solidaridad Mil, la conocemos, la esperan. Bueno, ella es una defensora de derechos humanos desde hace muchos años, que además con sus propios recursos se dedica su vida y su corazón a esta actividad tan noble. Y por otra parte también ella es fiscalista. Después de la media tendremos la participación, nos honrará el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero. Y bueno, pues esto es muy interesante. Quiero compartir con ustedes que de acuerdo a lo que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se realizó el anticipo de 30,000 millones de pesos para la compra de medicamentos en el extranjero. El objetivo, como él lo dijo, es evitar trafiques y mezcolanza del poder político con las grandes empresas farmacéuticas. Esto es por una parte. Por otra parte, avisaron hace unos momentos que la Bolsa de Valores del mundo cayó ante la posibilidad de retornar al aislamiento por el COVID y también debido a las elecciones de Estados Unidos, que pues han provocado volatilidad en las bolsas. Bueno, pues queridos amigos, yo quiero agradecer enormemente su presencia, muchísimas gracias. Y bueno, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy compartió sobre enviaría una iniciativa de ley para que el mecanismo del outsourcing desaparezca. Él, pues como bien y otros temas, y bien lo dijo, va a ser un tema polémico, lo adelantó, pero dice que hay que limpiar. Dijo el textual: no podemos ser cómplices de la corrupción, encubridores, sentenció. Y bueno, para de alguna manera aquí es para que no le cubrieran a los trabajadores, obtuvieran de los trabajadores prestaciones para quitárselas de la nómina. Y bueno, esto también con diversas afectaciones a fin de año para no darles aguinaldo y volverles a subir la nómina en enero o febrero. Bueno, para todo esto, queridos amigos, es que vamos a escuchar a Ceci Tapia Solidaridad Mil, quien también nos va a decir qué pasa en las redes. Pero aquí es importante saber que el término de outsourcing pues es la subcontratación o terciarización de una acción. Aquí en el mundo empresarial pues lo ocupan mucho para contratar a otras empresas, etcétera. Hay una circunstancia fuerte que, independientemente de la defraudación fiscal de la que se ha hablado en las mañaneras y el daño que provocan pues estas factureras por la afectación a la hacienda pública, pues hay algunas otras desventajas que puede presentar el outsourcing para un negocio, y por ejemplo son los siguientes. Los costes del outsourcing pueden terminar siendo mayores de lo previsto, o sea, no hay un compromiso a que sea un costo fijo. Por otra parte,
el cambio de empresa proveedora puede resultar económica y productivamente negativo, o sea, a la inversa. Existe la posibilidad de perder el control sobre la producción, imagínense nada más. Todo esto dicho por especialistas, la empresa contratante puede ver su trabajo copiado y su negocio perjudicado, puede contribuir a la explotación y a la deshumanización del trabajador. Pero también hay outsourcing offshore, que es la subcontratación de servicios para una empresa en otros países. O sea, que puede derivar en muchas otras cosas. Este es uno de los temas que Ceci Tapia Solidaridad 1000 ha seleccionado para compartir con ustedes, y esto también debido a lo que ella va viendo también de interés, que le parezca interesante compartir con ustedes en las redes. Adelante, Ceci, querida, ¿qué tal? Y claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes. Buenas tardes al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, a todos los radioescuchas y Twitter, que a toda la gente que está lista para ver qué es lo que está pasando. Pues resulta que efectivamente hoy la mañanera fue muy movida, como muchas, pero esta fue muy particular porque hoy los periódicos están hablando, bueno, desde ayer, porque resulta que un tema muy, muy particular, y lo quiero comentar porque hoy el Reforma, en sus páginas hablan del outsourcing, hablan de un montón de cosas, pero no hablan de lo que pasó ayer en la sentencia de este señor de Nexus, señor Renier, porque la hija del director está involucrada, pero le dieron 120 años de prisión. Entonces, obviamente, las redes se volcaron a preguntar, oye, pues, ¿por qué efectivamente el día de hoy no aparece esta sentencia? Ni una nota. Ni una nota, pero sí hablan del outsourcing, sí hablan de otros temas. Entonces, bueno, sí es importante. Resulta, y les voy a platicar del outsourcing, que todos sabemos, el outsourcing llega a México con Carlos Salinas de Gortari queriendo copiar un modelo alemán que es muy funcional. Por supuesto, el tema es la corrupción, pero es algo que nosotros debemos saber, porque a veces la corrupción no solamente es el gobierno, a veces la falta de competitividad tampoco es por justificar, porque sí ha sucedido que hay patrones que dicen, oye, pues yo no puedo pagarle a una persona, pero también hay empresas, bueno, que digan, no puedo pagarle todas las prestaciones, etcétera, etcétera, pero también hay empresas que han hecho un negocio de no tener a los trabajadores en el IMSS, o les empiezan a hacer unos esquemas súper fantásticos para no pagar, o digo fantásticos para ellos, ¿verdad? Anticonstitucionales para los trabajadores. Pues recordemos que la lucha laboral y la lucha que se ha hecho en México para ganar derechos, pues ha sido a base de sangre de muchos mexicanos, por supuesto de muchos trabajadores del mundo. Y uno de ellos, pues ustedes saben, la seguridad social, el Infonavit, etcétera, etcétera, que muchos empresarios no quieren pagar y empiezan a inventar. Entonces el outsourcing en el origen, pues es muy bueno, porque también ahorita van a tener ustedes miedo, van a decir, ¿se va a caer outsourcing? ¿Qué va a pasar? No, pues las empresas que necesiten a un trabajador especializado lo tendrán que contratar, pagarle el IMSS, el Infonavit, etcétera, etcétera, y pues todos sus servicios como debe ser. Lo que sucede con el outsourcing en México es lo siguiente, pero no de todos. Vamos a volverlo a decir. De quienes se han servido de él. Contratan empresas y después no pagan las retenciones. Eso es una de las cosas. Contratan outsourcing, van creando empresas falsas de outsourcing y contratan 100 ingenieros, por ejemplo, 100 abogados o 100 personas, y estas personas les retienen sus impuestos 1 o 2 años, después de varios requerimientos, cierran la empresa y cambian a los trabajadores de RFC, y de esta manera le roban a la federación y le roban a las personas que hacen sus impuestos a favor, por supuesto, porque cuando haces tu declaración anual como persona física, pues no te hacen tu devolución porque el SAT dice, oye, pues yo no recibí dinero, yo no recibí tu dinero, no te puedo devolver nada. Uh-huh. Entonces, eso es, por ejemplo, la evasión fiscal de la que el presidente habla. Otra cosa es que, por ejemplo, sale el empresario de una gran empresa de outsourcing como es el Manpower, pero ellos dicen, y yo creo que sí, porque son empresas uh-huh. muy grandes, son de los primeros que estuvieron en México trabajando como tal. Uh-huh. Ellos dicen, oye, yo sí he pagado, y sí lo creo, porque tienen no sé cuántos años en el mercado como empresa y siempre uh-huh. han mantenido esa marca
y RTC. Entonces, el tema son las otras. El tema es que ahora sí que por justos pagan pecadores, pero también han hecho otra cosa. No solamente es la evasión de impuestos que estamos platicando, que se roben las retenciones, sino que además muchas empresas es para quitarles los derechos como la participación de los trabajadores en las utilidades, que recordemos que es el 10% de la utilidad que genera una empresa y que se debe pagar el 31, además tardar el 31 de mayo, porque cuando una empresa cierra su anual, es el día 30, o sea, obviamente del ejercicio anterior es el 31 de diciembre, se presenta la declaración anual a más tardar el 30 de marzo y la ley del trabajo te indica que pagues las utilidades el 31 de mayo, a más tardar igual, ¿eh? Si lo haces antes no pasa nada, si lo haces después, pues sí se van a quejar los empleados, pero muchos lo hacen para no pagar tampoco las utilidades, entonces controlan, dicen, oye, voy a ser una empresa perdedora o simplemente no hay utilidades y entonces en lugar de eso, y yo te puedo decir 1000 marcas y 1000 empresas que hacen esto, y entonces dicen, oye, pues controlamos o dales un bono y diles que no hubo utilidades. Y efectivamente, si tú revisas su declaración anual, pues no tiene ninguna utilidad. Entonces, ellos lo que hacen con el outsourcing es no mejorar el sistema de trabajo o mejorar sus prácticas laborales y prácticas empresariales o de producción. Lo que hacen es disminuir los derechos laborales de los empleados. Entonces, sí hay muchas cosas que yo les podría platicar acerca del outsourcing y por el cual, pues es lógico que lo quieran erradicar de nuestro país, pero también habrá empresas que están derechas, contadas y marcas muy, muy especializadas, pero si ustedes revisan y entran a la página del stat.gov.mx y buscan evasoras o las facturadoras, porque también ellos dicen, oye, nada más son las facturadoras, pues sí, también hay empresas que facturan nada más la nómina por controlar o por deducir, y a lo mejor a veces ni siquiera tienen los empleados en el IMSS, etcétera, etcétera. O hay outsourcing que dan de alta al empleado 3 meses y lo dan de baja 1 para no pagar el IMSS, y luego lo vuelven a dar de baja y eso les afecta para los préstamos de Infonavit. O sea, es el tema es el robo. El tema es que no solamente el gobierno es acusado de ser corrupto, sino también algunos empresarios. Entonces, poniendo ese punto muy específico, que los que salen perdiendo no solamente es la federación, sino también los trabajadores, estaría justificado que el presidente de la República quiera quitar estos asuntos muy delicados como es el outsourcing de nuestro país, que en Alemania funcionó, pero tiene que ver con la gente. Y bueno, otro tema muy interesante que quería platicar, resulta que Alejandro Cabrera Fernández, que estuvo acusado de haber comido un alto funcionario de Pemex, estuvo acusado de comer con el señor Romero Deschamps, ahorita con todos estos asuntos de persecución, etcétera, etcétera, pues ya lo separaron del cargo. Entonces, estas cosas que son como lucecitas, así como las luciérnagas en una oscuridad de corrupción, el ir viendo que se pueda ir mejorando, pues sí es importante. Recordemos que para eso están todo esto de los alertadores de la corrupción, para hacer estas denuncias. Entonces hay que estar súper atentos. Ahora, otra cosa, la federación. Resulta que la Alianza Federalista, que ya habíamos platicado el lunes pasado, que está prohibido, pues ahora resulta que el gobernador de Jalisco quiere hacer también es una encuesta, algo para que el pueblo diga si se quieren separar, pero pues obviamente afectando a la federación. Ellos lo que quieren es más dinero, pero recordemos que Jalisco ya está endeudado por más de 55,000 millones de pesos en este sexenio de Alfaro, y que obviamente está contratado hasta 2024, y también la federación ya le dio todo lo que le tocaba a él y a todos los estados de la Alianza Federal, así como a los que no están en esta alianza. Entonces, o sea, además de que deben, quieren hacer esta revuelta, primero, tal vez por motivos políticos, por electorales, porque ya van de salida algunos, y totalmente llamar la atención y poder de alguna manera
hacer este tipo de circunstancias que son muy, muy vergonzosas. Yo pediría, y para justificar lo que estoy diciendo, que es vergonzoso, porque cualquiera que te diga servidor público del nivel que sea, pues debería tener el decoro de hablar con la verdad. Aquí yo pediría al regreso del corte al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza que nos haga una relatoría, digamos, qué es el federalismo, la parte histórica, pero también, posteriormente, también Ceci, que nos expliques cómo es la cuestión impositiva, por qué no solamente deben, sino que si realmente se separaran los estados, muchos de ellos se quedarían sin recursos, porque lo que mayor aporta es la cuestión de recursos naturales, es lo que tiene que ver con precisamente con la república, con la federación, perdón. Así es que vamos a ir a un corte y enseguida regresamos, queridos amigos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estábamos escuchando a la contadora y fiscalista Ceci Tapia Solidaridad 1000 y escucharemos al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. También después del corte ya estará con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán, @Filcón Monero. Ceci, querida, en una manera muy compacta, muy claro y muy conciso, por ejemplo, a un estado y cómo le mienten a la gente. Suplico cuidar el ruido porque se está metiendo mucho ruido y eso afecta muchísimo, por favor. Cómo se divide, cómo le llega el gasto a un estado que dice que se quiere separar. ¿Qué pasaría si se separaran? Les quedaría solamente el gasto de lo que ellos generan. Están engañando a la gente, dando a entender que ellos generan más de lo que se les da. Entonces hay algunos estados que, por ejemplo, generan 39,000 millones, por un ejemplo, pero la federación les da otro tanto. Entonces imagínense, se quedarían con la mitad, independientemente de otras cosas y de lo que tenga que ver con la cuestión de una traición a la patria, como decía en el corte el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, por estar promoviendo estos actos golpistas, que básicamente es propaganda, porque finalmente ni les va a alcanzar el tiempo, ni es una cuestión constitucional, y tendrían que hacerse muchísimas cosas. Están desesperados, y más aquellos que están cuestionados y mencionados en diversas cuestiones que tienen que ver con la justicia. Maestro don Enrique Pastor. Sí, licenciada. Nosotros nos ponemos a revisar estas estrategias que hoy se vuelven a poner en marcha, que están tratando de asustar o de levantar tolvaneras ante los fracasos que han tenido en perder el control de fideicomisos, en donde los únicos que se beneficiaban eran grandes amistades, grupos de intereses creados y toda la opacidad que esto resguardaba. Hay una ley que Perdón, maestro, sí, pero eso es bien importante. Es muy interesante que diga usted, por ejemplo, de los fideicomisos, que nada tiene que ver con el federalismo. Están mezclando una cosa con otra. Están mezclando lo de los fideicomisos con la cosa impositiva, con otras cosas que a la gente no le han puesto sobre la mesa. ¿Qué es el supuesto pacto que tienen? ¿En qué consiste? Pues porque si se hablara claro, bueno, pues esto es una cuestión tremenda, ¿no? Por eso el neoliberalismo quitó del paquete educativo la materia de civismo, para evitar que tengamos conocimiento pleno de qué es un país, cómo se debe conducir la sociedad y las autoridades y todos los niveles que convergen en ella. Hoy tenemos a un grupo que viene de la inercia de toda esa gran estructura financiera para saquear a la nación, en donde el servicio público dista mucho de su objetivo real para convertirse en la mega oportunidad para hacerse millonario. Los estados de la República están total y completamente endeudados
sin que haya un soporte material de esos endeudamientos. Hubo una época, 12 años prácticamente, de subejercicios internos en los estados y una enorme cantidad de recursos que se repartieron, que eran los excedentes petroleros. Fue una orgía de dinero en donde se dilapidó, y en donde, aparte de todo, a partir precisamente de la crisis política después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que se rompe prácticamente todos esos hilos no visibles del control político, y llega un Ernesto Zedillo como accidente de la democracia, pues cada entidad se convierte en una copia o en una réplica de lo que fue en su momento Gonzalo N. Santos. Los gobernadores toman el control pleno de sus entidades, y el gobierno federal pierde totalmente el control de sus delegaciones federales, de todas las instituciones, para que esto sea un gran botín. Los gobernadores no solo disponen o disponían o se acostumbraron a disponer del recurso propio que genera su presupuesto estatal, sino también los programas federales a través de las propias delegaciones, que hoy ya no son de sus incondicionales. Llegó a hacerse y llegó a ejercerse en obras, en una sola obra, la facturación del municipio, del estado y de la federación. De ese tamaño era la gran corrupción que hoy ha sido fulminada. Hay una ley que evita que los estados de la República, porque tiene que tener el aval de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se sigan dando todos estos grandes endeudamientos. Mire, nada más como ejemplo para nuestra audiencia, hemos pasado en este lapso de mes y medio 2 o 3 ciclones en el sureste de la República. Ya ahorita se hubiese declarado 3 o 4 o 10 veces estado de emergencia, y el Fonden ya hubiera liberado miles de millones de pesos, y la situación seguiría como hoy se encuentra, igual, en el abandono por parte del Estado, de los municipios, y en la resistencia a que la Federación, a través de sus representaciones, puedan ejercer esta situación. Estamos en una lucha de poder, de una inercia que se niega a aceptar que la Constitución no es letra muerta, que la división de poderes es una realidad, y que cada instancia tiene que cumplir con la parte que le corresponde. Lo que hoy estamos viendo, licenciada Celeste, amable auditorio, maestra Ceci, es lo mismo que vimos precisamente en esa etapa de Ernesto Zedillo, cuando se da uno de los grandes fraudes electorales en el estado de Tabasco, despojando del triunfo al licenciado Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo al asumir la gobernatura del estado por la fuerza, porque aquí hay que hablar con la verdad, porque si no, si nos ponemos a ver quién sabe quién fue que movió, pues no ilustramos. El janquismo, ese caciquismo político de Atlacomulco, obliga o intenta forzar, cuando se descubre el financiamiento asqueroso, inaceptable, que superaba incluso lo que se había gastado en la campaña de Bill Clinton en los Estados Unidos de Norteamérica, nada más que en el estado de Tabasco, se hace la amenaza de separatista del estado de Tabasco como un acto de chantaje al gobierno de la República, que finalmente cede a tal grado de cesar al secretario de Gobernación ante la versión no confirmada de que esas facturas y toda esa documentación que sirvió para demostrar el mega fraude y el delito electoral que quedó completamente impune de Roberto Madrazo, pues simplemente, eso también se repitió en Yucatán con Víctor Cervera Pacheco, en otro tipo de elecciones. Esos amagos separatistas no es otra cosa más que un chantaje completo y total de esos caciques, de los cuales incluso puedo decirle 4 tienen cambio de gobernatura, y los otros 6 o 7 son producto de esa gran negociación corrupta para obligar a entregar las gubernaturas de esos estados en el proceso que se dio en la mal llamada y apátrida reforma energética durante todo el periodo, que los Oya Austin ya dio incluso los nombres y los apellidos. Exacto. Hoy se está simbrando los cacicazgos
de toda esa estructura neoliberal, de toda esa mafia política organizada que no acepta rendir cuentas en sus entidades, que no aguantan en sus estados una auditoría y que se acostumbraron e insisten en pretender que todo el recurso gubernamental, fideicomisos, programas sociales, que ahora van a servir o que servían en otros procesos para su clientelismo político y para inducir a las elecciones, ya no están en sus manos. Entonces, no es cosa pequeña si los vemos desde el lado corrupto de ellos, pero sí es cosa muy importante y muy fundamental si vemos que es básico y vital para la cuarta transformación. El presidente de la República, en este caso y en muchos, no está solo. Hay una Cámara de Diputados y hay un Senado de la República, hay un pacto federal, y estos señores que están cometiendo un atentado contra México, y la traición a la patria se paga, y se paga severamente, y así está estipulado en nuestra Constitución política, que es el alma en la que genera nuestro federalismo y lo que es los Estados Unidos mexicanos. Así es, maestro querido. Yo le preguntaría a Ceci Tapia, querida fiscalista, ¿tú sabes quiénes de estos gobernadores de este bloque supuestamente federalista, que lo que menos tienen es esto, es respetar el federalismo, y engañan a sus pueblos diciendo que no se les han dado los recursos y que eso es lo que están exigiendo, cuando es lo que se han gastado y cuando deben y cuando es una mentira? Pero yo te preguntaría, ¿cuántos de esos gobiernos están endeudados? De estos 10 gobernadores, sí. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, empezando, vamos, por ejemplo, los primeros 4 son los más importantes, como sería Michoacán, que tiene una deuda de 214,000 millones de pesos, o sea, que son deudas muy difíciles de pagar. Por ejemplo, Chihuahua, que recibe de César Duarte un adeudo de 48,185 millones de pesos de deuda, y él no ha podido pagar nada, y entonces pues nada más ha pagado 280,000 millones en lo que va de su trabajo como gobernador. Y por supuesto todos están debiendo mucho dinero. Jalisco, que empezó su gobierno con 24,000 millones de deuda, y ahorita le aumentó otro 10,000, y luego pidió para esta pandemia 55,000, y entonces pues esto es como un dineral que los que van a terminar pagando son los ciudadanos de cada uno de esos estados. Exactamente, porque a la gente le dicen que no han subido impuestos, pero han incrementado deudas de una manera exponencial. Queridos amigos, vamos a ir perdóname, Ceci, rápido. ¿Qué nada más iba a decir, ellos recibieron todo el dinero de la federación que les tocaba, y además los impuestos cedulares que ellos cobran, como la nómina, el impuesto del hospedaje y por supuesto las tenencias, ¿no? Exactamente, así es que mentiras. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y regresamos. Ya estará con nosotros el maestro Rafael Barajas Durán, @FisgónMonero con nosotros. Vamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista en ABC Radio, las 7:60 de AM, de Organización Editorial Mexicana. Y bueno, pues enlazados con Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Y ya en esta mesa ya tenemos aquí, y agradecemos mucho al maestro Rafael Barajas Durán, @FisgónMonero, a quien también pues está con nosotros, que escuchamos en el bloque anterior al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y bueno, está en la mesa la fiscalista Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Ahora vamos a resaltar esa faceta tuya, que además de defensora de derechos humanos, fiscalista. Maestro querido don Rafael Barajas Durán, @FisgónMonero, maravilloso, un referente del arte en México, de la caricatura, del periodismo, de veras que con menos palabras y que más penetra, como es la caricatura.
maestro querido, ¿qué opina usted o qué nos puede decir? Porque estábamos compartiendo que incluso el maestro decía que las acciones de los gobernadores que dicen, se hacen llamar federalistas, que es lo que menos tienen en mi punto de vista, pero no en mi punto de vista, sino, digamos, si vemos textualmente qué quiere decir, ¿no? El maestro decía que están incurriendo en traición a la patria, independientemente de que se están gastando tiempos, que son recursos, que quieren distraer ahora una serie de cosas que derivan de esto. Pero más allá, yo quisiera, si nos pudiera usted hablar sobre lo que es el pacto fiscal. Sí, mira, hay una cosa que hay que señalar, que es que el actual pacto fiscal, y esto lo dijo ni más ni menos el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el actual pacto fiscal data del 2007. Fue propuesto por Felipe Calderón y fue aprobado masivamente por el PAN. Entonces, muchos de estos actuales gobernadores que ahorita se están quejando, pues son precisamente del PAN. Y el pacto fiscal, además, beneficia de manera muy importante a prácticamente todos estos estados que se están quejando. Es decir, sin lugar a dudas, si revisamos el pacto fiscal, vamos a ver que la Ciudad de México es la entidad federativa que más impuestos da y que menos participaciones reciben en función a lo que da. La Ciudad de México da el 46, recoge el 46.2% de los impuestos y entrega el 11.8% de las participaciones. Le sigue, y ahí sí, dos estados que sí están en este pacto, en este grupo inconforme, que serían Nuevo León, que entrega el 8.5% del total y recibe el 4.6%, y luego recibe 4.1% de aportaciones. Luego Tamaulipas, que paga el 7.7% del total, recibe el 2.8% y recibe el 3% de aportaciones. Pero de ahí en adelante vas a ver que todos estos estados se benefician grandemente del pacto fiscal. Por ejemplo, Jalisco paga el 3.1% y recibe el 6.4% y el 5% de las aportaciones. Colima paga el 2.9% Michoacán paga el 2.3% y recibe el 3.1% y tiene 4.1% de aportaciones. Chihuahua paga el 2.1%, recibe el 3.0% y de participaciones y paga 3.4% de aportaciones, y de ahí seguimos con Coahuila, Guanajuato, por ejemplo, Guanajuato paga el 1.3%, recibe el 4.3% y recibe el 4% de participaciones y recibe el 4.1% de aportaciones, ¿no? Entonces, es decir, la verdad, la mayoría de estos estados reciben además un trato que resulta muy benéfico, y si se salen del pacto federal, pues van a tener graves problemas. Un economista estaba haciendo las cuentas de que 9 de cada 10 pesos que gasta Jalisco, pues viene precisamente de la federación. Y ahí tenemos un problema que es muy interesante, porque justamente en campaña, no nos olvidemos que Enrique Alfaro prometió, y eso no se nos olvida, a nosotros tal vez él ya se le olvidó, pero a mí no se me olvida, él prometió no endeudar más al Estado, y él, exactamente, entonces, y últimamente, él es el que más ha endeudado al Estado de Jalisco, ¿no? Él ha llegado a contratar la deuda más alta del Estado de Jalisco, que supera ya los 11,000 millones de pesos. Digo, no es cualquier cosa, ¿no? Y entonces ha aumentado deuda por una deuda que ha aumentado 68% de la que ya se tenía. Y es un señor que prometió, no se nos olvide, no gastar más. Una de las cosas graves, además de este endeudamiento, es que mucho se fue a gasto suntuario. Es decir, está perfectamente documentado que el penúltimo día de 2009, la Secretaría de Gobierno de Jalisco se dio compró muchos coches, compró una cantidad enorme de vehículos, ¿no? Vehículos de lujo. Se plantea que el gobierno de Jalisco, hay una nota de MX que plantea que el gobierno de Jalisco estrenó 377 autos último modelo, ¿no? Coches además de entre 790 y 900 mil pesos como Jeeps y cosas así,
Y esto básicamente, con una cosa totalmente suntuaria, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de un derroche serio en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces, son increíbles porque piden, ofrecen que van a controlar el gasto, ofrecen que van a manejarse con mucha austeridad y a la hora de la hora hacen un derroche absolutamente desenfrenado, ¿no? Y una cosa que hay que señalar, además de lo que dice Enrique Pastor, Cruz Carranza, hay que recordar que algunos de estos gobernadores pues tienen claramente señalamientos de vínculos con la delincuencia organizada. Estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Vamos a tomar simplemente el caso de Cabeza de Vaca, el gobernador del estado de Tamaulipas. No se nos olvide que hace poco salió una nota que planteaba que el FBI, el Buró Federal de Investigación, reveló, ¿no?, que hay reveló una supuesta reunión entre Cabeza de Vaca y ni más ni menos que el Chapo Guzmán, que es el fundador del cártel de Sinaloa, ¿no? Es un documento de 2015, ¿no? Que está tomado de las oficinas de Tobin Bradley, que era entonces cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, ¿no? Y obviamente esto pues tiene una connotación distinta. Hay obviamente gobernadores que no tienen una acusación tan clara o tan directa, ¿no?, pero que también han sido acusados o señalados de tener vínculos con el narco, y hay sectores que piden que se les investigue, ¿no? Es el caso. Entonces, vamos, prácticamente todos los estados están, o muchos de los estados que están en la frontera norte, pues han sido acusados sus gobiernos de tener vínculos con el crimen organizado. Y qué decir, por ejemplo, del caso de Jalisco también. Entonces, bueno, estamos ante una situación sumamente paradójica. Además, hay otra cosa que habría que señalar y que es realmente importante, que es el hecho de que muchos de estos gobernadores no tienen, digamos, un apoyo popular importante. Entonces, amenazan con salirse del pacto federal, ¿no? Pero ellos, y ellos sí se unen, son estos 10 gobernadores que se unen, tal y tal y tal, pero ellos, como gobernadores, no tienen una buena calificación en sus entidades. Entonces, a mí sí se me hace muy curioso que López Obrador además les dice, bueno, pues hagan una consulta popular, a ver qué tal les va. Es decir, no, eso no puede ser una decisión típica de la democracia representativa, ¿no? Es decir, aquí una decisión de este tipo sí implica un ejercicio de democracia directa, que es lo de la consulta. Y hay que señalar una cosa que es muy curiosa, porque estos señores todos se quejaron de la consulta popular. O se habló de castigar a los expresidentes, ¿no? Se burlaron de la figura de la consulta popular, y ahora sí son los grandes defensores de la consulta popular. Y ahora, hay una cosa que hay que señalar, hasta donde yo entiendo, Alfaro, que es el primero en decir que sí, que van a impulsar la consulta popular en Jalisco y todo tipo de cosas, lo que plantea es una consulta que no vincula la decisión. Es decir, perdón, eso es básicamente un acto de demagogia, ¿no? Entonces, híjole, perdón, son una cantidad de trampas increíbles. Y obviamente todo este paquete, en realidad, lo que hace es que forma parte del trabajo que está haciendo la derecha mexicana, como parte de un trabajo de resistencia y en contra del gobierno federal. Digo, es parte de las acciones del golpe blando de la derecha en contra de un gobierno progresista, justamente en un momento en el que hay una oleada de ascenso progresista en toda América Latina. Exactamente, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Antes de irnos al corte. Antes de irnos al corte, me quedé fuera porque se cortó la llamada, pero escuché en la parte que decía el maestro Barajas, el vínculo que se ha tenido de estas clases gobernantes con la delincuencia organizada. Yo rescato de la información en el 2015, el 4 de agosto, cuando hubo una reunión de ese tamaño
y lo da el espacio que se llama Inforwars.com, en donde se reunieron en Puente Grande, Jalisco, varios gobernadores de PRI, del PAN y de todos los demás instancias. Esto no es nuevo, pero esto es lo que se está cayendo. No olvidemos que el Chapo Guzmán se libera o se escapa o se le permite salir iniciando la administración de Vicente Fox, y no olvidemos que durante 12 años la guerra que posteriormente inició Felipe Calderón Hinojosa no fue contra la delincuencia organizada, sino tendenciosamente para favorecer a ese grupo delictivo que en ese momento llegó a apoderarse del país. La detención del Chapo, la llevada a Estados Unidos y las siguientes detenciones, por supuesto que tienen en jaque a estos personajes que hoy recurren al chantaje, a la victimización, porque nunca han sido realmente gente preocupada por sus entidades, porque de otra manera hubiesen hecho auditorías, fincado responsabilidades y recuperar el dinero robado por sus antecesores, que son los mismos grupos de poder que los han encumbrado a ellos. Gracias, maestro querido. Vamos a un corte, amigos, y regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, por supuesto en ABC Radio. Regresamos a esta mesa en la que está el maestro Rafael Barajas Durán, el maestro Enrique Pastor Carranza, la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y compartiendo con ustedes la reflexión sobre esto que se está haciendo y cómo se juega con la mentira, con desinformar al pueblo de manera totalmente deliberada de estos gobernadores que se dicen federalistas, en lo cual están mintiendo diciendo que aportan más de lo que aportan, no dicen que no han pagado todo lo que deben además, y una serie de cosas que sí es importante conocer y que vamos a ir especificando para entender claramente el por qué es un engaño total, es una cuestión electorera, es una cuestión de distracción y es una circunstancia que también mucho les conviene porque muchos de ellos han sido señalados, o al menos buena parte y de una manera muy fuerte, tanto por que no clarifican su circunstancia fiscal como también desde otro tipo de delitos en los que se les ha señalado. Maestro don Enrique Pastor Carranza, adelante. Sí, licenciada, yo estoy completamente seguro que si se hiciera una auditoría con fundamento a la Auditoría Superior de la Federación, a una revisión estricta de la obra, del financiamiento, de la calidad de lo que supuestamente ha sido los endeudamientos en los últimos años, a dónde se han ido tantos miles y miles de millones de pesos en los endeudamientos, como en el caso de Jalisco, que además ya lo dijo el maestro Barajas y está en las redes. El señor ha sido señalado de haberse vinculado directamente con el narcotráfico. Más que estar peleando por el federalismo, deberíamos estar viendo una ficha roja de la Interpol para que ande tras sus huesos y rinda explicaciones al respecto. Lo mismo que el gobernador del estado de Tamaulipas, un chantajista que para asegurar su voto en la reforma energética pidió entrar en la negociación para ser gobernador sin que ni siquiera se hubiera llegado al sufragio efectivo. Hoy vemos este amague en contra del presidente de la República, y no es contra Andrés Manuel López Obrador, es contra todos los mexicanos, es contra la patria, es contra el pacto federal de 10 gobernadores que incluso tuvieron que salirse de la CONAGO, que nace a partir de la resistencia que se dio en esta supuesta alternancia con el señor Vicente Fox, y que hoy ni siquiera en esa organización que ellos mismos crearon prevalece, porque no hay nadie, o sea, los integrantes, los gobernadores saben perfectamente que hay muchos asuntos particulares que involucran en actos ilícitos que tendrían que ser investigados por las autoridades respectivas, y que nadie va a encaramar a sus entidades por seguir un juego perverso para retener cacicazgos, para retener impunidades y para darle vuelta a la hoja a la rendición de cuentas que tiene que hacerse de tantas cosas que hoy
poco a poco se van descobijando y en donde este tipo de actitudes separatistas y golpistas contra la nación simple y sencillamente no van a encontrar el eco en la ciudadanía. El presidente ha dicho que el pueblo es inteligente y lo demostró en el pasado proceso. Ellos saben que las circunstancias para enfrentar el cambio de gobierno, 4 de ellos tienen cambio de gobierno, van a perder ese control de las entidades, van a perder ese control de la corrupción que han mantenido como una cultura de sus lugares de origen y obviamente quieren llevar a la patria, quieren hacer un Yugoslavia en nuestro país como si ellos fueran los Brostito, no llegan pero ni a los tobillos de ese líder. Entonces hoy más que al estar preocupados por esos amagues de chantaje y corrupción, deberíamos estar exigiendo la desaparición de los poderes, porque ninguna entidad merece tener este tipo de gobernadores golpistas, con mentalidad pinochescas y que solamente están salvaguardando los intereses de la alta, baja y ruin corrupción que se caracterizó en el neoliberalismo. Y aquí es donde la sociedad, aquí es donde los partidos políticos, aquí es donde los congresos locales, aquí es donde todos los medios de información tenemos que brincar en el buen sentido de la palabra, porque estos señores no están en contra de Andrés Manuel López Obrador, están en contra de la patria, esta patria que nos entregó una generación anterior y que estamos obligados en el momento que ya no estemos en esta tierra a entregárselo a nuestros hijos y nietos. Gracias, maestro querido. Maestro Rafael Barajas, en este entender de la política, ¿hasta dónde? Esto ya rebasa lo que podemos entender por política. Esto es una cuestión abierta de falta de ética, de mentira y de aprovecharse del pueblo de México sin que no conoce la circunstancia exacta en que están las cosas y que, bueno, hay que difundir esto precisamente. Pero pues con la reflexión que usted nos deja, maestro querido. Y mira, hay una cosa que hay que recordar. La derecha mexicana utiliza la terminología a conveniencia. Yo recuerdo que en la década de los 90 estaba muy escandalizada por los acuerdos de San Andrés y decían que eso iba a proceder a la balcanización del país. Perdón, lo que están haciendo estos señores, esto sí, es un intento de balcanización. Esto sí es una barbaridad. Y esto sí es absolutamente inaceptable. Cuanto más que se hace con mentiras, que se hace, después, después de procedimientos de dispendio y de todo ese tipo de cosas, y además cuando existe claramente existen las acusaciones de los vínculos de estos sectores con el crimen organizado. Exactamente, maestro. Ceci, querida, tú como fiscalista, Ceci linda, yo te pediría que próximamente, independientemente de ahorita, pero que es el tiempo breve, nos pudieras puntualizar bien para quienes no estén empapados de lo que es el federalismo fiscal y cuáles son realmente las contribuciones que dan los estados para ver la mentira tremenda que estas personas reiteran. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, resulta, y eso es muy importante, los impuestos federales son los que deben de estar, y hay una ley de coordinación desde 1978, pero aquí el engaño, y que tenemos que estar muy puntuales, es que en 2008 se introdujo unos elementos para premiar el esfuerzo recaudatorio y el fortalecimiento de las economías estatales y municipales. Esto es, los gobernadores, si trabajan mucho en sus impuestos cedulares, que los que yo decía hace un rato, que son los del estado o del municipio, pero ellos no lo quieren hacer porque como vienen tiempos electorales, pues quieren quedar muy bien con sus gobernados, y no, yo no les voy a entregar, aunque están quebrando los estados, aunque están solicitando préstamos, pues ellos no quieren quedar mal porque dicen, oye, pues como en el siguiente vienen las épocas electorales, pues obviamente lo que quieren es... Si puedes silenciar tu micrófono, Ceci, querida. Ya. Entonces ellos lo que quieren, es quedar muy bonito, y esto está en la Ley de Coordinación Fiscal, que te digo, ha tenido 4 movimientos muy, muy interesantes, y este último
que fue en 2008, de donde dice, bueno, pues cóbrale a tus gobernados y yo con mucho gusto te voy a dar más dinero para que tengas. Pero ellos no quieren dinero, sobre todo porque ahorita dicen, Andrés Manuel, porque eso es lo que han estado diciendo en todos los grupos, Andrés Manuel, el presidente de la República, tiene dinero, porque además ya se quedó todos los fideicomisos, tiene toda la lana, entonces nosotros queremos participar de ese dinero sin ningún esfuerzo. Esa es la situación. Entonces, si ustedes se van a leer estas leyes de coordinación fiscal, en donde el impuesto sobre la renta se está manejando, pues se van a dar cuenta que en este gobierno federal, estatal y municipal, todos pueden participar y que, bueno, las entidades federativas con este pacto federal, el asunto es que nosotros podamos participar de ese ingreso. Entonces, todo esto que ellos hacen es como un engaño, hay que estar muy, muy atentos. Y nada tiene que ver los fideicomisos, amigos. No, meten una cosa con otra, valiéndose del desconocimiento de muchas personas. Así es un abuso por todos lados. Perdón, ya nos estamos yendo. Yo les agradezco enormemente, gracias por sus aportaciones, maestros entrañables, Ceci querida, a ustedes, amigos radioescuchas, mil gracias. Y saben que sigan en estas frecuencias, porque lo importante es que todos nos escuchemos. Aquí escucha usted los diversos puntos de vista y bueno, usted ya tomará la decisión. Muchísimas gracias, maestro don Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, Ceci Tapia, Solidaridad 1000, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Nos escuchamos en la próxima y sigan en estas frecuencias. Gracias.